Hola, buenos días. Hoy les voy a estar hablando de un trabajo de investigación que hicimos yo y un compañero de la universidad. Es hablando sobre el análisis biomecánico de la extensión del antebrazo. Vamos a estar hablando de el análisis biomecánico de sus articulaciones, posibles afecciones, objetivo, método, videogrametría, función objetivo, fórmulas, conversión de pesos y longitudes de las extremidades, resultados y disfunción y sus tablas. En resumen, el presente trabajo desarrolla el análisis biomecánico del movimiento de extensión del brazo durante el levantamiento de una pesa, utilizando herramientas de videogrametría y modelado matemático. El estudio se centra en la articulación del codo, evaluando el comportamiento angular a lo largo del tiempo y determinación de las variables cinemáticas y dinámicas involucradas en el movimiento. Mediante el software Kinovea, se realizó la captura y digitalización de los puntos anatómicos principales, que sería el hombro, codo y muñeca, obteniendo así la variación del ángulo articular en función del tiempo. Posteriormente los datos fueron procesados en Star Graphics para ajustar un modelo matemático que describiera la trayectoria angular, permitiendo calcular derivadas para determinar velocidad y aceleración angular. Análisis biomecánico. El análisis biomecánico de la extensión del brazo durante el levantamiento de una pesa se basa en el estudio del movimiento desde dos perspectivas principales, la cinemática y la dinámica. El punto cinemático se analiza el movimiento sin considerar las fuerzas que lo producen, en este caso, la variable principal en el ángulo del codo, el cual varía conforme el antebrazo pasa de una posición de flexión a una posición de extensión. Esa es la parte que vamos a analizar. A partir de ese ángulo, en función del tiempo, se determina desplazamiento angular, velocidad angular, aceleración angular. Estos parámetros permiten describir cómo cambia el movimiento a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista dinámico, se analizan las fuerzas que producen el movimiento en la extensión del brazo que interviene. La fuerza muscular generada principalmente por el tríceps braquial, el peso del antebrazo, peso de la pesa, la reacción en la articulación del codo. El sistema puede modelarse como una palanca de tercer género, donde el fulcro es la articulación del codo. La fuerza muscular se aplica entre el fulcro y la resistencia. Articulaciones. En el movimiento de extensión del brazo durante el levantamiento de una pesa intervienen principalmente la articulación del codo y en menor medida la articulación del hombro como elemento estabilizador. Articulación del codo. El codo es una articulación sinovial de tipo bisagra. Si ven por qué es de tipo bisagra, ¿no? Aquí literalmente digamos que esta parte no se moviera si fuera una bisagra y esta es la parte que se mueve. Si pones un punto en el codo, otro punto en el hombro y otro punto en la muñeca, esta parte queda estable, o sea, inmóvil más bien, y toda esta parte que es el antebrazo se movería así. Desde el punto de vista biomecánico, el codo actúa como el eje de rotación del sistema brazo-pesa. Durante la extensión, el ángulo articular aumenta progresivamente hasta alcanzar una posición cercana a los 180, dependiendo del rango de movilidad del individuo. El principal músculo responsable de la extensión es el tríceps braquial, que genera el torque necesario para vencer la resistencia externa. La resistencia interna. Ahora, la articulación del hombro. El análisis se centra en el codo. El hombro cumple una función estabilizadora. Es por eso que les decía que imaginemos que del hombro al codo es como, para lo de la bisagra, es como inmóvil. La articulación glenohumeral mantiene la posición del brazo en el espacio y evita movimientos compensatorios que puedan alterar la trayectoria de levantamiento.
Por eso los que van al gimnasio lo verán de esta forma: técnica y no técnica. O sea, la parte del hombro hacia el codo, esa parte debe estar casi inmóvil si quieren tener una buena técnica. El movimiento que se va a realizar es nada más del codo a la muñeca. Por eso hay que evitar ese tipo de movimientos, ya que alteran la trayectoria del brazo y es lo que hace que nuestro músculo no se esté trabajando bien y no se levante bien el peso correctamente. La correcta alineación de estas articulaciones es fundamental para mantener una trayectoria adecuada del movimiento, reducir cargas innecesarias sobre tejidos articulares, optimizar la transmisión de fuerza, prevenir lesiones por sobreuso. Un mal control articular puede generar desviaciones en la trayectoria angular, aumentando el momento de fuerza sobre el codo y levantando el riesgo de afectaciones musculares o tendinosas. Posibles afecciones. El análisis biomecánico de la extensión del brazo no solo permite cuantificar variables mecánicas, sino también identificar posibles riesgos asociados a una ejecución inadecuada del movimiento o una sobrecarga excesiva. Durante el levantamiento de pesas, la articulación del codo está sometida a fuerzas compresivas, tensionales y momentos de fuerza que pueden generar estrés repetitivo en los tejidos musculares tendinosos. Por eso cuando recién inicias en el gimnasio es que te empiezan a doler después de unos días o en los mismos días los músculos. No estás acostumbrado a cargar peso y más si no lo cargas correctamente. Empiezas a sentir esas tensiones que te empiezan a fastidiar en cierto momento. Si las haces adecuadamente, este esfuerzo o este dolor ya no debería estar como tal. Obviamente, conforme a lo largo del tiempo va a seguir habiendo un pequeño dolor, pero por la cantidad de peso que tú quieres empezar a cargar y empezar a sobresalir, por así decirlo. Está en posibles afecciones, está tendinitis del tríceps, que es una sobrecarga repetitiva del tendón del tríceps braquial en su inserción en el olecranon. Está epicondilitis, le llaman codo de tenista. Se asocia más comúnmente a movimientos de muñeca. Una mala técnica o compensación durante la extensión puede generar cargas indebidas en la región lateral del codo. Sobrecarga articular. Cuando el ángulo de extensión se lleva al límite anatómico con cargas elevadas, se incrementan las fuerzas de compresión en la articulación humerocubital, lo que puede generar desgaste progresivo del cartílago. Lesiones musculares. Bueno, objetivo general es realizar el análisis biomecánico del movimiento de la extensión del brazo durante levantamiento de pesas utilizando una videogrametría de Kinovea y Star Graphics, que es para nuestro modelo matemático. El método: registro de movimiento. Se hace una grabación del movimiento en el plano sagital, asegurando que la cámara esté colocada perpendicularmente al sujeto para minimizar errores de perspectiva. O sea, la cámara no la puedes poner ni un poquito más arriba ni un poquito más abajo, tiene que estar como a la medida del sujeto, a una distancia correcta donde el sujeto se vea completamente. Se puede grabar que no se vea al 100% completamente, ya que es del brazo, pero es preferible que se vea todo el sujeto para que el ángulo no vaya a cambiar conforme a esa cercanía. Normalmente casi siempre la cámara se pone como a la altura de la cadera más o menos. De hecho, en esta foto, no sé si se alcanza a ver, este video yo lo hice en la casa con la pesa, como aquí pues no se podía. De hecho, la imagen no está completa porque no salen los pies, no tenía mucho espacio, a ser sincero. Parte del sillón la traté de usar como guía, pero digámosle que esta guía debería no estar a esta altura, debería estar como a esta altura más o menos de la cadera. Y antes de irme de esta imagen, aquí es lo que les mostraba. Estos son los 3 puntos. Punto número 1, hombro. Punto número 2, codo. Punto número 3, la muñeca, perdón.
que son los 3 puntos que se toman en cuenta para poder sacar el ángulo del codo, que es lo que vamos a estar analizando. Ahora sí, método. Registro del movimiento. Se hace la grabación del movimiento en plano sagital, asegurando que la cámara estuviera colocada perpendicularmente al sujeto para minimizar errores de perspectiva. El participante ejecuta una extensión controlada del codo sosteniendo una pesa de masa conocida. Se procuró que el fondo fuera uniforme, la cámara permaneciera fija, el movimiento se realizara a velocidad constante, se evitara movimiento excesivo del hombro. Yo en esta, la verdad, el fondo fuera uniforme, no. Obviamente no lo es, pero es preferente que sí sea uniforme, una pared pintada o que sea planita, que no haya cosas de por medio. Y de preferencia alguna línea que puedas utilizar de guía. De hecho, el Kinovea es muy útil para este tipo de análisis porque antes hicimos otro proyecto que es del análisis de la pierna, del movimiento al caminar una pierna. Aquí casi que sí pude usar de guía el sillón, eso es lo bueno. Como no soy solo yo, un compañero me ayudó a editar el video y puso de referencia una línea que iba de la punta del sillón hasta la otra punta del sillón. Eso fue muy factible ya que teníamos un punto aquí en la cadera que era de referencia, ahí podíamos colocar la línea y ese punto no se iba a mover ya que iba a estar siguiendo la línea de guía. A lo mucho los únicos puntos que hubiéramos tenido que modificar era el de la rodilla y el del tobillo. Pero eso es otro asunto. Solo se los comentaba para que tengan en cuenta de que pueden poner una línea como guía en el video. Cabe recalcar que Kinovea también sirve para poder sacar velocidades y potencias si no estoy mal. No lo he usado yo mucho a fondo, pero se puede. Puedes poner un punto en algún lugar del cuerpo y ponerle una guía. Cuando empiezas la grabación se va a ver toda la forma de toda la curva que está haciendo esa parte del cuerpo a la que tú le pusiste ese punto. Número 2 del método, videogrametría del Kinovea. Se utiliza el software Kinovea para analizar el video cuadro por cuadro. Se marcaron 3 puntos que son los ya mencionados anteriormente, hombro, codo y muñeca. Con estos puntos se determinó el ángulo del codo en función del tiempo. El programa permitió obtener la trayectoria angular, exportar los datos en formato tabla, registrar tiempo y ángulo en cada frame. Estos datos fueron exportados a Excel para su procedimiento posterior. Yo estos datos no los exporté, los tuve que pasar mano a mano porque para empezar no se analiza todo el video. O sea, en esta parte esto es lo que se analiza. Aquí, donde el brazo ya está lo que yo pude ponerlo más cercano al cuerpo. Se va a analizar desde que está aquí arriba hasta cuando baja. Eso es lo que vamos a analizar. Yo, como mencionaba, no los exporté, los pasé mano a mano. ¿Por qué? Porque primero que nada, aquí están los datos. Este tiempo no son los mismos que tenemos en Kinovea. Se sacan desde que estamos en este punto. Para llegar a este punto tocó un poquito más de video. No voy a decir que muchísimo más, pero sí tocó. Y aunque sean 2 segundos, sí se sacan muchos datos. O sea, estos no son todos. Si hubiera sido de todo el video, hubiera sido como el triple de datos más. Y aparte, estos se tienen que modificar porque como te lo saca de todo el video, todos los datos cuando lo exportas, básicamente estos datos no serían los originales conforme al video. Entonces yo lo saqué mano a mano. Se saca también frame con frame desde que estás aquí el ángulo. Este ángulo pues lo vamos a usar literalmente para todo y para la función objetivo, que es la que se usa literalmente en el resto de casi todo. Luego, modelado matemático, que es el Star Graphics, que es lo que utilizamos para hacer todas nuestras tablas. Los datos experimentales que se obtuvieron fueron importados en Star Graphics. Como les digo, yo no importé, no se pasaban
directos, no eran los que yo ocupaba, para ajustar una función matemática que descubría el comportamiento del ángulo en función del tiempo. Se realizó un ajuste polinómico, generalmente de segundo a tercer grado, con el objetivo de minimizar el error cuadrático. Yo aquí, en realidad, para nuestras gráficas, utilicé como cuarto o quinto grado. No lo utilicé el mismo para exactamente todas porque los datos varían. Entonces pues lo tienes que ir sacando conforme a lo que se ve mejor para tus gráficas, como se empieza a ver mejor el movimiento. Entonces se minimiza el error cuadrático, se obtiene la función continua, facilita el cálculo de derivadas. A partir de la función ajustada se calcularon velocidad angular, aceleración angular. Luego se hacen todos los cálculos dinámicos en Excel, que es todo esto: longitud del antebrazo, peso del antebrazo. Aquí está la función objetivo, tiempo cuadrado, cuadro por cuadro, ángulo medido del codo cuadro por cuadro, ángulo del codo grados cuadro por cuadro de la función objetivo de StatGraphics, codo en radianes, primera derivada, segunda derivada, ángulo del codo en radianes, posición de la muñeca en X, en Y, velocidad muñeca XY, aceleración de la muñeca XY, fuerza XY muñeca, aceleración angular instantánea de la muñeca, torque, aceleración angular instantánea de la muñeca cuando el ángulo es 0, valor absoluto, potencia muñeca y calorías. Se sacan muchísimos datos, o sea, son un montón de datos. Casi siempre se hacen estos análisis de unos 15 a 16 datos por cosa, como lo pueden ver. Luego se hacen los opuestos del modelo. Para simplificar el análisis se consideró movimiento en un solo plano 2D, segmentos de antebrazo como cuerpo rígido, eje de rotación fijo en el codo, ausencia de fricción significativa en la articulación. Este procedimiento permitió transformar un movimiento real en un modelo matemático cuantificable, facilitando el análisis detallado. Y bueno, la videogrametría, que es lo del Kinoea, eso siento que ya lo expliqué bien. Función objetivo: se obtienen datos, se importan los datos, se ingresa a StatGraphics las siguientes variables: variable independiente, que es el tiempo, dependiente, ángulo del codo. Los datos fueron organizados en una tabla para realizar un análisis de regresión, que son todos los datos de aquí, todos estos datos que se sacaron de la otra tabla. Luego, sección del modelo matemático. Selección del modelo matemático, se aplicó un modelo de regresión polinomial, generalmente de segundo o tercer grado. Les digo, yo tuve que hacerlo como de cuarto a quinto grado más o menos. La elección de grados de polinomio se basó en el coeficiente de determinación de R cuadrada. Por aquí está, R cuadrada, 100%. Error cuadrático medio: comportamiento físico esperado del movimiento. Un modelo polinómico es adecuado porque el movimiento de extensión presenta aceleración variable, lo cual no puede describirse con una función lineal. Luego, la función objetivo, que es esta parte de aquí, nuestra formulita principal. La función objetivo en el ajuste por mínimos cuadrados consiste en minimizar la suma de los errores cuadrados. StatGraphics determina el coeficiente A, B, C y D que minimiza esta expresión, obteniendo así el mejor ajuste posible a los datos experimentales. Aquí les da todo. R cuadrado indica que el modelo así ajustado explica 100% de la variabilidad en un ángulo. El estadístico R cuadrada ajustada, que es más apropiada para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 0.0% el error absoluto medido. De 1.82023E11 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se presenta en el archivo de datos.
puesto que el valor P mayor que 0.05 no hay indicación de correlación serial en los residuos con un nivel de confianza del 95%. Luego se hace la validación del modelo. Se verificó que R cuadrado fuera cercano a 1, los residuos fueran pequeños y aleatorios, la gráfica del modelo siguiera la tendencia física del movimiento. Un buen ajuste matemático garantiza que los cálculos posteriores de fuerza, torque y potencia sean representativos del comportamiento real del sistema. Esta etapa es fundamental porque transforman datos experimentales discretos en un modelo matemático continuo, permitiendo aplicar herramientas de cálculo diferencial para el análisis biomecánico. Todas las fórmulas las encontramos en Excel. Cabe recalcar que no solo esas fórmulas para sacar potencia, velocidades, también hay que tener en cuenta que no son las únicas fórmulas, también tienen que aprender a hacer la conversión de pesos y longitud de las extremidades, ya que no solo esos datos se van a sacar, o sea, ocupan datos también de las extremidades y del peso de esas extremidades. No pueden hacer un análisis biomecánico sin esos pesos y sin esas longitudes. Así que eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Y no solo eso, si van a hacer, por ejemplo, este mismo proyecto o este mismo análisis, también hay que tener en cuenta la conversión de la pesa a Newton. Y si no la van a tener en cuenta, es porque no tienen directamente una pesa, ya que influye también en el peso que se está cargando y en cómo va a bajar tu brazo y en la fuerza que va a estar excediendo tu brazo. Luego los resultados serían nuestras gráficas, que pues básicamente es que nos permitió obtener la trayectoria angular del codo en función al tiempo, así como las variables derivadas correspondientes de la velocidad angular, aceleración angular, fuerza, torque, potencia y estimación del gasto energético. Los resultados muestran que el movimiento no es uniforme, sino que presenta fases claramente diferenciadas. Fase inicial, incremento progresivo. Incremento progresivo de aceleración, como lo pueden ver. Fase media, mayor velocidad angular. Fase final, desaceleración para controlar la extensión completa. Este comportamiento es consistente con la fisiología muscular, ya que el músculo tríceps genera mayor esfuerzo en la fase media del movimiento, donde el brazo de palanca produce mayor exigencia mecánica. Desde el punto de vista dinámico, los valores máximos de torque se registran cuando el brazo forma un ángulo intermedio, debido a que en posición el antebrazo de palanca es mayor y la línea de acción de la fuerza genera un movimiento más significativo sobre el codo. Asimismo, la potencia mecánica alcanza su valor máximo cuando coinciden altos valores de torque y velocidad angular. Lo que ocurre generalmente en la fase de mayor aceleración del movimiento, estos resultados permiten concluir que la exigencia mecánica no es constante durante la extensión del brazo, sino que depende directamente de la posición angular y la velocidad de la extensión. Aquí pues tenemos todas nuestras gráficas: aceleración de péndulo, aceleración, cal, fuerza, velocidad y potencia. Estas son todas las gráficas que nos importaban obtener de nuestros datos anteriores, que son todos los de esta tabla. Y por mi parte esto sería todo. Espero, si tienen alguna duda en los comentarios también se puede, alguna pregunta, ayuda si quieren.
Así que muchas gracias por ver y nos vemos.